Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a su programa Cultura para la Fe. Paz, bien y unidad para todos ustedes que tienen la amabilidad de sintonizarnos. En especial para quienes lo hagan sometidos al trance de tener que superar cualquier tipo de enfermedad del cuerpo o del alma. Hemos abordado en las dos últimas emisiones de este programa, Cultura para la Fe, el acontecimiento histórico, cultural y espiritual que denominamos la Hispanidad. Efectivamente, la Hispanidad no es solo una cuestión histórica, geográfica o cultural, sino sobre todo una misión espiritual y una forma de entender la vida y la historia basada en valores como la fe católica, el honor y la tradición, y cómo y de qué manera estos valores son esenciales en la identidad española y en su proyección en el mundo. Es una manera de ser católico con acento español. Como ya hemos mencionado en ocasión anterior, en el espacio de este mismo programa, el término hispanidad fue acuñado hace solo un siglo, en concreto en 1926, cuando don Zacarías de Vizcarra, un sacerdote español residente en Argentina y luego obispo de Ávila, publicó en el periódico Eco de España, editado en Buenos Aires, donde residía, un artículo que luego resultó determinante, titulado La hispanidad y su verbo, en el que proponía sustituir el término raza por el de hispanidad. Una propuesta muy pronto aclamada y popularizada por el mundo cultural de esa época. La hispanidad, decía Zacarías de Vizcarra, es un nombre de familia, de una gran familia de 20 naciones hermanas que constituyen una unidad superior a la sangre, al color y a la raza, de la misma manera que la cristiandad expresa la unidad de la familia cristiana, formada por personas y naciones de todas las razas, y la humanidad abarca, sin distinción, a todos los hombres de todas las razas, como miembros de una sola familia humana. Por eso la hispanidad es una denominación que a todos honra y a nadie humilla. Pese a ser tan reciente y novedosa, la denominación de hispanidad existió, sin todavía llamarlo así, durante todo el proceso del descubrimiento. La conquista, y no solo el descubrimiento, sino también la conquista y desde el primer momento de la colonización cristiana del continente americano, que llevó a cabo la Corona de Castilla. Pues digo que pese a la existencia reciente del término, ya antes ese componente de profundo y orgulloso sentimiento de nación, de anticipada españolidad, encabezado por su reina, la católica Isabel I de Castilla y secundada por su esposo, el rey católico Fernando de Aragón, digo que todo eso existía antes de que llamáramos hispanidad con el término que ahora, después de acuñarlo, su autor, lo tenemos en cuenta al hablar de estos sentimientos. En su libro Defensa de la Hispanidad de 1934, Ramiro de Maeztu desarrolla una visión de la hispanidad como una comunidad espiritual, cultural y moral formada por España y los pueblos de América, basada en la lengua como lazo de unión, la religión católica como elemento central de identidad y misión, y en un modelo de civilización alternativo frente al liberalismo anglosajón y el racionalismo francés, poniendo énfasis en valores como la tradición, la jerarquía y el deber,
frente al individualismo. Para Maeztu, la hispanidad no era solo una cuestión geográfica o cultural, sino una misión espiritual y una forma de entender la vida y la historia. Argumentaba que la hispanidad se basa en valores como la fe católica, el honor y la tradición, y que estos valores son esenciales para la identidad española y su papel en el mundo. Por eso auguraba que si alguna vez se produjera una crisis de la hispanidad, comenzaría por el deterioro de sus principios religiosos. El mantenimiento de la vigencia de estos valores vinculados a la hispanidad nos recuerdan en la hora actual el sabio consejo recogido en los ejercicios de San Ignacio de Loyola: en tiempo de perturbación, no hacer mudanza. Mantengamos, pues, los valores de la hispanidad. A esto quisiera llegar. Este encabezamiento sobre el sentido y el sentimiento de la hispanidad para abrir el programa de hoy pretende ser una apelación especial a esa cultura para la fe, tratando de aportarles a ustedes algunos elementos culturales sobre los que podamos reflexionar juntos, en tanto que representen valores significativos en el fomento de nuestra fe. Pero esta reflexión sobre valores españoles siempre estará presidida por una adhesión razonable y razonada a la doctrina de la Iglesia a la que pertenecemos, esa Iglesia que Jesús nos dejó como espacio espiritual compartido por la jerarquía y por el resto de los fieles. Esta fe y esta Iglesia han sido santo y seña de la vida española y por esto mismo objeto de persecución y ataques del poder civil y de otras fuerzas oscuras practicantes de un anticlericalismo radical. Esta reflexión sobre la importancia de la Iglesia en nuestros destinos humanos viene a colación con la trascendencia que tiene en nuestros destinos de cristianos y en nuestros pensamientos la actitud y posición de la Iglesia en cada uno de los hechos de nuestras historias personales, pero también en los eventos que marcan la historia de la humanidad. En cada caso en que la actividad humana produzca un hecho social o cultural o de otro tipo, un descubrimiento, una innovación, una revolución, una guerra o cualquier cambio de paradigma, la opinión de la Iglesia es importante para los fieles que acatamos su interpretación de la doctrina dogmática cristiana, pero que también estamos atentos a su interpretación de los hechos morales y de su juicio sobre los avatares de la historia que van sucediéndose a lo largo del tiempo. Por eso, cualquiera de nosotros, en tanto que fieles a la Iglesia católica, no podríamos abundar en una reflexión sobre la hispanidad sin valorar cuál ha sido la actitud de la Iglesia ante este hecho, si ha participado en él de alguna manera, cómo se ha pronunciado sobre el alcance espiritual y moral de este tema y cuáles pueden ser sus observaciones y recomendaciones al respecto. Como primera y muy genérica aportación sobre la actuación de la Iglesia Católica respecto a los territorios recién descubiertos por Colón, germen de la hispanidad, hay que decir que su presencia y su intervención fue esencial tanto en el orden jurídico como en el espiritual. Para empezar, la Iglesia dirimió con su arbitraje universal la disputa por la posesión legal de los nuevos territorios y a continuación urgió la evangelización de estos territorios descubiertos, contribuyendo a crear el sustrato filosófico y teológico de lo que luego se denominaría hispanidad, aunque en aquel momento no se conceptualizara todavía así a la apabullante presencia de la cultura hispana trasplantada y reimplantada en las nuevas tierras americanas. Tras el descubrimiento de Colón, los reyes católicos, y muy especialmente la reina Isabel, que consideraba a los indios de las tierras recién descubiertas sus súbditos y protegidos especiales, se encargaron de propiciar la cristianización de los habitantes de aquellas nuevas tierras, así como de justificar legalmente el título de posesión de las mismas. La España de los Reyes Católicos
se vio emplazada por el Reino de Portugal a cederle la posesión de los nuevos territorios descubiertos en América, creándose un grave conflicto para cuya solución se sometieron ambas naciones a la autoridad del Papa. Todavía entonces era considerada la Santa Sede por todos los pueblos y príncipes cristianos como un tribunal internacional de paz, como supremo fuero al cual pertenecían también las más importantes cuestiones políticas y de derecho público. Algunos años antes de este litigio, el Papa Calixto III, durante su pontificado entre 1455 y 58, había reconocido a los reyes portugueses el derecho exclusivo de fundar colonias y ejercer el comercio en los territorios de África Occidental por ellos descubiertos. Por ello se suscribió en 1479 el llamado Tratado de Alcasovas, aceptado por España. De manera oportunista, tan pronto se supo el descubrimiento de las nuevas tierras por Colón, financiado por la reina Isabel de Castilla, tras haber sido antes ofrecido y rechazado por el rey de Portugal, don Manuel, reclamó este para sí las nuevas tierras descubiertas, apoyándose en el Tratado de Alcasovas. Se produjo una gran tirantez ante el descaro del monarca portugués y hubo que apelar, para evitar un conflicto armado, a la mediación del Papa reinante, en ese momento Alejandro VI, de la familia española de los Borja, italianizado en Borgia, que ejerció el papado entre 1492 y 1503. Así que Isabel y Fernando, para afirmar la soberanía castellana sobre los territorios recién hallados por Colón, solicitaron ayuda al Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, que había sido elegido en agosto de 1492 y con el que mantenían una larga relación de favores mutuos. Los reyes católicos nombraron como representante suyo en estas negociaciones ante la Santa Sede al cardenal español don Bernardo de Carvajal, cuya gestión obtuvo en breve plazo un éxito brillante, habida cuenta del atrevimiento de la pretensión portuguesa. Fruto de esas negociaciones, el Papa emitió 4 bulas conocidas como bulas alejandrinas, fechadas entre mayo y septiembre de 1493, tras la llegada de Colón a Barcelona a mediados del mes de abril de ese año, donde fue recibido por los reyes Isabel y Fernando. Las llamadas bulas alejandrinas constituyen 4 documentos: el breve pontificio inter cetera, entre otros, la bula menor de igual título inter cetera, que se publicó simultáneamente, la bula menor eximia devotionis, entre otras excelentes devociones, y la bula dudum si quidem, no a mucho tiempo atrás, es decir, no hace mucho tiempo. Estos son los títulos castellanos de esas palabras latinas con que comienzan los documentos pontificios. Con fecha 3 y 4 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI suscribió 3 de estos trascendentales documentos. El primero de ellos fue el breve pontificio, como hemos dicho, inter cetera, de 3 de mayo de 1493, por el que se concede a la Corona de Castilla en forma de donación el derecho de posesión exclusiva de las islas y las tierras que Colón había descubierto, o en adelante se descubrieran bajo la condición de difundir en ellas la fe cristiana. Al tiempo, obtenía España, para estas nuevas posesiones, las mismas prerrogativas, privilegios y gracias que se habían otorgado años atrás a Portugal para sus colonias de África Occidental. La bula menor, también denominada inter cetera, fechada el mismo día del anterior, es decir, el 3 de mayo, desciende más en particular a determinar las prerrogativas recogidas en el breve pontificio inmediatamente anterior y fija un meridiano
que inspiraría el futuro Tratado de Tordesillas entre España y Portugal en 1494, a partir del cual todo territorio al oeste pasaría a ser de Castilla y todo territorio al este sería portugués. La bula Eximia Devociones, esta de fecha 4 de mayo, al día siguiente de los dos documentos anteriores, 4 de mayo de 1493, desarrolla la bula anterior intercetera y establece con más precisión y determinación los límites de las regiones donde podían desarrollar su influencia España y Portugal, estableciendo una línea divisoria. Esta línea debía ser un meridiano desde el polo norte al polo sur, 100 leguas españolas al oeste de la más occidental de las islas Azores, de posesión portuguesa, y decretaba la excomunión para todos aquellos que cruzasen dicho meridiano sin autorización de los reyes de Castilla. En otro escrito posterior, la cuarta bula, la Dudum Siquidem, no ha mucho tiempo atrás, de 25 de septiembre de 1493, dictó el Papa Alejandro VI otras disposiciones complementarias para que todos los nuevos descubrimientos que se hicieran en posteriores viajes hacia el oeste y al sur de las Indias pertenecieran a los monarcas españoles. De esta forma ampliaba el margen de aplicación de los textos previos a todo el territorio asiático que los españoles alcanzaron siguiendo la ruta occidental, es decir, serían de dominio castellano las tierras descubiertas en la India. Las bulas alejandrinas no fueron bien recibidas en Portugal, pero habían puesto sobre la mesa la idea de un meridiano que dividía el Atlántico. La comitiva del rey Juan II de Portugal no dejó pasar la oportunidad de mejorar ese proyecto y llegar a un acuerdo sobre la división del océano con los españoles. Así, después de unas arduas negociaciones, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. Según este acuerdo, se estableció un reparto de las zonas de navegación y dominio del Atlántico con un meridiano fijado 370 leguas más hacia el oeste de Cabo Verde. La línea de demarcación establecida por Alejandro VI sirvió de base para todas las negociaciones y convenios entre España y Portugal de cara a los límites de sus respectivos dominios en el Nuevo Mundo. La resolución pontificia fue de trascendental importancia para resolver pacíficamente el litigio planteado por ambas potencias colonizadoras, España y Portugal. Y ahora permitan ustedes un intermedio musical que vamos a dedicar a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura y popular en toda España, es una de las 50 vírgenes negras patronas de distintos lugares de nuestra geografía, que fue hallada prodigiosamente hace más de 6 siglos por el pastor cacereño Gil Cordero a orillas del río Guadalupe, que le da el nombre. Esta virgen se venera en el monasterio de Guadalupe y a sus pies forjaron los reyes católicos la unidad nacional, la conquista de Granada y el descubrimiento del Nuevo Mundo. La Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente como reina de la Hispanidad el 12 de octubre de 1928. Virgen de Guadalupe, fuente de amor, en tu divino rostro yo veo a Dios. Cuando me siento triste, cuando tengo dolor, en ti yo encuentro dicha, mi morenita, mi salvación. En ti yo encuentro dicha, mi morenita, mi salvación. Virgen de Guadalupe, mañana en flor, en tu divino seno llevas al sol.
Cuando estoy perdido, cuando de viaje estoy, en ti yo encuentro guía, mi morenita, mi salvación. En ti yo encuentro guía, mi morenita, mi salvación. Virgen de Guadalupe, Madre inigual, en tus divinas manos encuentro paz. Cuando estoy enfermo, cuando caído estoy, en ti yo encuentro alivio, mi morenita, mi salvación. En ti yo encuentro alivio, mi morenita, mi salvación. Virgen de Guadalupe, amor sin fin, en tu divina imagen encuentro amor. Cuando la muerte llame a quienes amo yo, en ti yo encuentro vida, la vida eterna, resurrección. Gracias, mi morenita, eres mi madre, madre de Dios. Sin duda, puede calificarse como un gran éxito la intervención de la Iglesia en este espinoso conflicto de los límites territoriales en los descubrimientos españoles y portugueses. Pero no estuvo exento de críticas a cargo de terceros países que acusaron al Papa de hacer donación de lo que no le pertenecía, menoscabando así la libertad de los pueblos americanos incorporados a la corona española. El envidioso rey francés Francisco I preguntaba irónicamente por la cláusula de un supuesto testamento de Adán que disponía el reparto de las tierras del Nuevo Mundo entre españoles y portugueses. Asimismo, otros regentes de territorios bajo el influjo religioso y político de la Reforma protestante criticaron la decisión pontificia a la que no daban crédito alguno, lo mismo que a la autoridad universal del papado. Frente a estas protestas interesadas, la argumentación de los contemporáneos aducía que la expresión donar o condonar se refiere solamente a lo adquirido con justo título. Algunos detractores forzaron el espíritu de esta cuestión de la donación, estableciendo una conexión forzada entre la llamada donación de Constantino a la Iglesia, impugnada en su momento por el sacerdote Lorenzo Valla, escrito Valla, y lo que ahora se estaba produciendo como actitud del papado. La donación de Constantino consistía en un documento papal falsificado que fue redactado durante la Edad Media. Sus defensores decían que era un documento del siglo IV en el que el emperador Constantino otorgaba supuestamente al Papa Silvestre I el control de Roma y la parte occidental de su imperio. A partir del siglo VIII, este documento sirvió de justificación para la creación de los estados pontificios, territorios en Italia gobernados por el Papa desde el año 756 hasta 1870, en que fue retomado ese territorio por tropas de la naciente nación italiana. De todos modos, ya el sacerdote y humanista Lorenzo Valla demostró su falsedad en un brillante discurso titulado Refutación de la donación de Constantino, publicado en 1440.
Este documento de la donación de Constantino, como digo, impugnado, medio siglo antes, pues a este documento se acogieron algunos países para desacreditar la decisión del Papa Alejandro VI en favor de España. Y en cuanto al otro argumento de contradicción ante el pontífice, acusándole de violar la libertad de las poblaciones indias colonizadas con esta concesión a la corona española, fue contradicha por el papado al plasmar en otro documento de Alejandro VI, que otorgaba otra concesión semejante a Portugal, sucedido en 1497, en la que empleaba la misma fórmula de donación, insistiendo mucho en la limitación de dirigirse a los indígenas que libremente se sometieran a el criterio de la nueva fe. Así que en esta disputa sobre los territorios de ultramar, el Papa, como representante de la autoridad suprema en la cristiandad y elegido voluntariamente como árbitro por los monarcas cristianos, les otorgaba, en virtud de su apostólica potestad, un derecho de prioridad sobre las tierras que asignaba por su sentencia a cada uno de los reyes. Con lo cual, conforme a las ideas de aquella época, se aseguraba a estos soberanos la pacífica posesión de sus descubrimientos y conquistas. El Papa podía y debía intervenir con su autoridad eclesiástica, evitando una posible confrontación sangrienta entre los reinos cristianos. Pero sobre todo, el protagonismo del papado en asuntos temporales no era más que una noble disculpa de cara al verdadero motivo final de su presencia, que no era otro que la difusión de la doctrina cristiana en los territorios recién descubiertos, fomentando y asegurando en ellos la fe de Cristo. Toda esta donación de las nuevas tierras se sometía expresamente por el Papa a la condición de que los monarcas españoles tuvieran la disposición y el impulso de la predicación en las mismas de la fe cristiana, como así sucedió. Además de la evangelización de las nuevas tierras descubiertas, la colaboración de los reyes Isabel y Fernando con el Papa Alejandro VI fue muy extensa y muy intensa. Como recompensa a esa vocación al servicio del Papa por parte de los reyes españoles, el Papa Alejandro VI otorgó el título de Reyes Católicos a Isabel I de Castilla y a Fernando II de Aragón en diciembre de 1496 mediante una bula papal. Todo ello por su defensa y expansión de la fe católica en España. Este título, en reconocimiento de sus méritos, se debió a algunas razones. En principio, la defensa y expansión del catolicismo, porque el título fue una recompensa por su actividad política religiosa, que incluyó medidas para unificar la península bajo una sola fe. También se reconocía su mérito en la conquista de Granada, porque la toma del último reino musulmán en 1492 fue vista como un logro crucial para la cristiandad. Se mencionaba también la expulsión de los judíos por un decreto de 1492 que obligó a los judíos a convertirse o a abandonar los reinos de España. También fue parte de su estrategia para unificar religiosamente España, y el Papa lo reconocía así. Por supuesto, el apoyo al papado, porque los reyes católicos ayudaron al Papa Alejandro VI en la defensa de sus territorios contra Francia, lo que reforzó la imagen de ambos monarcas como defensores del Papa y, por ende, de la Iglesia. Al mismo tiempo, al monarca francés, dada su beligerancia contra el papado, se le retiró el título de rey cristianísimo que había ostentado hasta entonces.
También este título de Reyes Católicos lo razonaba el Papa como mérito que habían tenido estos monarcas en la consolidación de la autoridad real y eclesiástica. Fue un reconocimiento a su esfuerzo por consolidar el poder de la monarquía y restablecer la autoridad eclesiástica en sus reinos. El resultado de esta relación de los recién distinguidos con el título de Reyes Católicos hecho por el Papa Alejandro VI, consistió en el apoyo a los planes de evangelización de los Reyes Católicos y en la concesión a la corona española del patronato sobre los territorios descubiertos. Es de justicia histórica la consideración de la evangelización acometida por los Reyes Católicos, sobre todo por parte de la reina Isabel, como una misión esencialmente espiritual, porque aunque se criticaron las 4 bulas de Alejandro VI como un apoyo para la legitimación de la expansión española en América, el Papa siempre insistió explícitamente en la evangelización pacífica de los indígenas americanos. Por lo que se refiere al compromiso de continuidad en la evangelización de los nuevos territorios descubiertos, conviene tener presente que antes del segundo viaje de Colón, iniciado el 25 de septiembre de 1493, tanto los reyes Isabel y Fernando como el Papa Alejandro VI se esforzaron en reunir sacerdotes destinados a anunciar el Evangelio en el Nuevo Mundo. El gran interés que pusieron los reyes y el Papa en esta empresa espiritual se tradujo en la elección que hicieron de la persona a quien se había de encomendar la dirección de los misioneros que se enviaron. El benedictino padre Bernardo Boyle, amigo de San Francisco de Paula y con fama de hombre piadoso, prudente y experimentado, fue el primer apóstol del Nuevo Mundo, y el Papa Alejandro VI, por un breve pontificio de 25 de junio de 1493, concedió a este y a los otros 12 sacerdotes seleccionados que le habían de acompañar todas las facultades y privilegios eclesiásticos que pudieran contribuir al éxito de su misión evangelizadora. Entre los acompañantes se encontraban el luego famoso Fray Bartolomé de las Casas, sacerdote dominico, y también Fray Jorge, comendador de la Orden de Santiago. En las instrucciones que los reyes de España dieron a Colón para su segundo y tercer viajes, se le encomendó, como la más urgente y necesaria de las tareas, la de procurar que se introdujera en aquellos nuevos territorios la religión cristiana. La exigencia imperativa de este mandato evangelizador y el celo de los misioneros que la llevaron a cabo produjo unos resultados extraordinarios, sobre todo en la isla La Española, hoy territorio compartido por los 2 países, República Dominicana y Haití, que ocupan la isla, donde el gran crecimiento del censo y los colonos en esta isla española y de indios convertidos permitió que ya en el año 1501 comenzaran en Roma las negociaciones para establecer en América una jerarquía eclesiástica propia. Para entonces podía constatarse la evidencia de un gran celo apostólico por el cuidado espiritual de los indios, con la presencia de gran parte de miembros de las numerosas órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, agustinos, etc., que junto al clero secular se implicaron con absoluta dedicación en la evangelización de los indígenas americanos. Además del celo religioso desplegado por los reyes católicos en la evangelización de sus nuevos súbditos de ultramar, se urgió por la reina Isabel la inmediata redacción de disposiciones y leyes reales que garantizaran los derechos de todos los habitantes de los territorios descubiertos, equiparándolos a los que disfrutaban el resto de sus súbditos en la metrópoli, de forma que los indígenas pobladores de aquellos territorios no se vieran sometidos a ningún tipo de abuso por parte de los colonizadores españoles y europeos que acudieran a las tierras americanas
donde deberían convivir en paz y armonía con la población autóctona, dentro de un trato paritario ajeno a cualquier tipo de abuso o injusticia. Así lo planteó desde el principio la justísima y caritativa reina Isabel, y así lo dejó expresamente mandado en su ejemplar testamento. Esta idea esencial de la equiparación entre los indígenas habitantes de las tierras descubiertas y los colonizadores españoles que arribaron a ellas era el ideal cristiano que presidía la filosofía de gobierno para los indios ordenada por la reina Isabel la Católica. Aunque algunos ideólogos posteriores no hayan querido reconocer este noble afán de la reina Isabel la Católica, otros sí lo han hecho. Por ejemplo, el notable filósofo y socialista mexicano, nacido en Barcelona, Eduardo Nicol, que en su obra El problema de la filosofía hispánica, de 1961, donde trata de la hispanidad, dice: el elemento más positivo de la colonización, el elemento espiritual o educativo, aparece en la intención deliberada, programada y cumplida de remediar una asincronía histórica, o sea, de elevar al indio cuanto antes al mismo nivel superior de la vida humana que representaba para todo europeo de aquel tiempo su propia cultura. Como quiera que hoy piense cada cual, es evidente que en aquella situación histórica la evangelización representaba la base de una cultura humanizada y que sin ella la explotación se hubiera producido sin mitigaciones, sin frenos, sin responsabilidades morales. En suma, sin respeto humano. En esto, pues, no hubo ni pudo haber afán de dominio, sentimiento ofensivo de superioridad o de cualquier otro tipo de agravio. Pues aunque se trataba de lograr una elevación y, por tanto, el desnivel era evidente, la intención no era pragmática, la meta era puramente espiritual y el método era caritativo, no era político. Así, el amor del hombre como hombre no solo justificaba, sino que requería incluso la eliminación de su cultura autóctona. Un respeto externo a esa cultura hubiera implicado un desprecio interno hacia la persona. La idea directriz era la universalidad. Y repárese en este punto de qué manera sintomática los imperialismos que se fundan en un sentimiento de superioridad racial o simplemente en la desnuda superioridad de su poder no tienen la intención democrática de lograr que todos sean iguales por la cultura y las creencias, y cuidan por ello muy bien de respetar por fuera las formas de vida nativas y las tradiciones religiosas, a las que se considera como curiosidades exóticas e inofensivas. Con esto se perpetúa la desigualdad y con ella la condición básica de predominio sobre el nativo. Esta especie de respeto es en verdad la muestra más directa de una arrogancia, de una discriminación y una condescendencia. Es como una defensa, una barrera que se levanta para impedir la contaminación, sobre todo para impedir la igualdad. El español consideró, por el contrario, desde el primer momento, que el indígena era igual que él en potencia y que lo era en acto en cuanto se eliminaba justamente lo exótico. Por esto, sustituye las pirámides rituales con catedrales. No erige catedrales para él al lado de las pirámides rituales que servían para el indio. Todos entran en la catedral, todos juntos, todos iguales. Y con esto se acaban las culturas religiosas indígenas, para bien o para mal, que ese ya es otro capítulo aparte de la historia. Vamos a interrumpir de nuevo el relato para ofrecerles un segundo intermedio musical. En este caso, una canción de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café en el campo, un apunte musical popular que describe metafóricamente un deseo de milagroso alivio para la población campesina.
harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Café en el campo, peinaron alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Si el descubrimiento de América se produjo en 1492, ya en 1512 se promulgaron las leyes de Indias, que recogen las disposiciones debatidas en las Juntas de Burgos, un conjunto de 35 ordenanzas promulgadas por el rey Fernando el Católico para regular el trato de los indígenas en las colonias americanas, proclamándoles personas libres, súbditos de la corona con derecho al trabajo, comenzando por garantizar las más elementales medidas para proteger su salud laboral, junto al establecimiento de descansos durante la jornada laboral, la prohibición de cualquier tipo de maltrato y el aseguramiento de su instrucción religiosa. Estas leyes son consideradas por muchos como un antecedente histórico del derecho internacional y los derechos humanos. Vinieron después años de forcejeo social y legal para que se aplicaran las disposiciones dictadas a favor de la libertad de los indios, destacando en ello las constantes campañas de los misioneros dominicos, con el padre Las Casas como protagonista. Sus protestas y las de otros misioneros dominicos forzaron la promulgación en 1542 de las nuevas leyes de Indias, dictadas con objeto de reformar el gobierno de las Indias y proteger a los vasallos indios de la corona, eliminando las encomiendas y repartimiento de los indios, a los que se debía proporcionar un trato humano y una completa libertad de acción. La orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, fueron especialmente activos en la reclamación de la salvaguarda de los derechos de los indios por ellos evangelizados, encabezada en la metrópoli por el ya citado obispo dominico de Chiapas, en México, Fray Bartolomé de las Casas. Simultáneamente, otros dominicos, comisionados en la denuncia de abusos en el trato de los indígenas, enviaron a uno de ellos, Fray Bernardino de Minaya, ante el Papa Paulo III, pontífice entre 1534 y 1549, para que intermediara en favor de los indios, obteniendo de este papa la proclamación de la bula Sublimis Deus, el Dios sublime, publicada en 1537, en la que garantizaba los derechos humanos de los indígenas, declarándoles plenamente humanos como verdaderos hombres, dotados de alma espiritual y capaces de salvación, y condenando su esclavización y toda injuria y daño que les fuera inferido en contra de sus derechos. Defendió que debían ser ganados por la predicación y el buen ejemplo. Esta bula constituye el texto papal más importante de la época y representa la condena más contundente de excesos en la conquista. Respecto a los inspiradores y autores del texto de las leyes de Indias, destaca la figura de Francisco de Vitoria, que vivió entre 1483 y 1546, teólogo, jurista y filósofo dominico español, considerado el fundador del derecho internacional moderno y de la Escuela de Salamanca, en la que fue maestro de otros grandes teólogos dominicos, como el segoviano Domingo de Soto, 1495-1560, o el conquense Melchor Cano, 1509-1560.
En la obra intelectual del ilustre burgalés padre Francisco de Vitoria concurren 3 extraordinarios méritos. El primero, ser el protagonista del renacimiento teológico español y de todo el movimiento espiritual en torno a la escolástica de los siglos XVI y XVII. El segundo, ser el fundador del derecho internacional moderno. Y el tercero, ser el inspirador de un sistema de colonización pacifista y humanitario que es el único cristiano y como tal unánimemente reconocido entonces y actualmente. De su trascendental aportación jurídica a la posteridad destacan sus escritos de Iure Belli, el derecho de la guerra, y de Indis, de los indios. El primero sobre el derecho de la guerra y el segundo, continuidad del anterior, sobre los derechos de los indios recientemente evangelizados. Los papas apoyaron la doctrina del Padre Victoria y las consecuentes leyes de Indias basadas en las disposiciones y reformas impulsadas por los reyes católicos y traducidas en tratados legales de enorme trascendencia para el derecho internacional, como fueron los del Padre Francisco de Vitoria y toda la escuela de Salamanca, por él fundada en el convento salmantino de San Esteban. Asimismo, tuvieron en cuenta los papas la obra indigenista del dominico Fray Bartolomé de las Casas, ya repetidamente citado, que fue ardoroso, a fuer de cuasi querulante, defensor de los derechos de los indios. En general, la postura de la Iglesia y de la corona española se mantuvo constante, esencialmente en el firme apoyo a la evangelización, la crítica a los abusos y violencias y la defensa del indio como súbdito libre de la corona y como ser humano con igual dignidad que cualquiera de los colonizadores. Así pues, la Iglesia Católica validó y contribuyó a crear con su presencia y participación desde los primeros momentos en la obra colonizadora de España en América el espíritu de lo que más tarde se denominaría hispanidad como altamente positivo, en tanto en cuanto se hizo presente con sus misioneros y su administración eclesiástica en el establecimiento de los lazos espirituales que fundamentan este feliz concepto de la hispanidad. Pero al mismo tiempo la Iglesia rechazó y condenó los errores y abusos cometidos durante esta evangelización americana, tan pronto fueron conocidos. La evangelización tuvo inicialmente una enorme pujanza y abnegación. El asentamiento y la actividad apostólica durante los primeros tiempos de los misioneros españoles en las nuevas tierras americanas fue irreprochable. Tras la espada de los conquistadores, enseguida vinieron la cruz y las leyes para evangelizar y proteger a los indios. Pero tampoco se hicieron esperar mucho los abusos y desmanes de los colonizadores, tanto civiles como, desgraciadamente, clérigos. Por ello se hizo necesaria la presencia de la Inquisición en América para extirpar las nacientes malas prácticas morales y el ejercicio de coacciones y violencias diversas contra los indios, a los que las leyes para protegerlos resultaron insuficientes para evitarlas. Pero, pese a la noble y esforzada y desinteresada presencia inicial de la Iglesia en la colonización y evangelización del continente americano, junto a los abusos de civiles y religiosos, se produjeron también diversas intervenciones atípicas del poder real, tendentes a controlar todas las actividades eclesiásticas de carácter administrativo y aun algunas de carácter espiritual. Aunque el derecho canónico actual no admite la posibilidad de constituir derechos de patronato en la Iglesia, sí se constituyó en América a partir de las primeras épocas, tras el descubrimiento de los nuevos territorios, el llamado Real Patronato de Indias y más adelante el Regio Vicariato de Indias, cuya constitución y desarrollo en América supuso roces y conflictos entre las potestades civiles y eclesiásticas, y es todavía hoy un asunto debatido.
El Real Patronato de Indias fue un conjunto de privilegios que los papas concedieron a la corona española para que ésta controlara la Iglesia en América. A cambio de apoyar la evangelización, la corona recibía el derecho de nombrar obispos y otros cargos eclesiásticos y de administrar los diezmos, con lo cual se sometieron algunas prerrogativas de la Iglesia al control político de la corona y se limitó su autonomía respecto a Roma. Durante los siglos XVII a XIX no hubo documentos papales centrados en la conquista, ya que el proceso estaba concluido. Sin embargo, el Papa Benedicto XIV, en 1741, emitió la bula Immensa Pastorum Principis, la inmensa caridad del príncipe de los pastores, reiterando la doctrina de Paulo III y condenando los abusos contra los indígenas en las misiones americanas, portuguesas y españolas. En ese documento rechaza firmemente la esclavitud e insiste en la evangelización sin coacciones. En general, los papas de estos siglos reforzaron la idea de que la misión debía ser evangelizadora y no conquistadora, y muy especialmente destacaron la labor de las órdenes religiosas españolas en la educación, defensa y protección del indígena, asimismo recordando la protección cultural general que todo ello supuso. Por lo que se refiere a la actitud de la jerarquía católica actual ante la epopeya de fe que constituye la hispanidad, se diría que trata de mantener una equidistancia conciliadora respecto a la valoración de la grandiosa empresa de la evangelización del Nuevo Mundo llevada a cabo por los misioneros católicos españoles, manteniendo una cierta equidistancia entre los desagradecidos críticos de la conquista, evangelización y culturización española, que superó los peores aspectos de las precarias y sangrientas civilizaciones precolombinas, eso por una parte, y por otra, los que con normal agradecimiento proclaman las bondades de la gran obra espiritual, intelectual y material llevada a cabo por España en América desde su descubrimiento a su incorporación al mundo cristiano civilizado occidental. En síntesis, la Iglesia ha visto la hispanidad como una realidad providencial, aunque en la actualidad subraya la necesidad de reconocer tanto sus luces como sus sombras. Consecuentemente, la Iglesia ha tenido una actitud positiva hacia la hispanidad, valorándola como vehículo de evangelización y unidad cultural. Esto podremos ampliarlo en ocasión próxima, hablando de cómo ha sido el magisterio a lo largo de los siglos XX y XXI de los papas que han gobernado la Iglesia y que han prodigado alusiones admirativas hacia lo que representa la hispanidad en el ámbito espiritual y cultural del catolicismo. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Cultura para la Fe. Tengan ustedes paz, bien y unidad. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.